En esta ocasión volvemos a hablar sobre el movimiento del centro de masas de un sistema de partículas. Vamos a ver otro ejemplo de uso de la ecuación del movimiento del centro de masas de un sistema de partículas resolviendo el problema 2.1.57 del libro Problemas de Física, que está dirigido por Olya Savchenko y editado por la editorial Mir. El enunciado del problema es el siguiente. En un recipiente que contiene agua de densidad ρ, emerge a la superficie una burbuja de aire de volumen V con la aceleración a. Hállese la presión del recipiente sobre el soporte. La masa del recipiente junto con el agua es m. La respuesta que hay justo debajo del enunciado la he copiado directamente del libro. Los autores del libro siempre proporcionan la respuesta final a todos los problemas, pero nunca la resolución detallada de los mismos. Bueno, pues nosotros vamos a llegar a esa respuesta resolviendo detalladamente el problema. Antes de comenzar la resolución del problema, quiero hacer una aclaración. Cuando nos piden en el enunciado que hallemos la presión del recipiente sobre el soporte, en realidad nos están pidiendo que hallemos una fuerza, porque si vemos la respuesta proporcionada por los autores del libro, este factor es una fuerza peso y este factor también es una fuerza, porque una densidad por un volumen es una masa y multiplicada por una aceleración es una fuerza. Empecemos la resolución del problema. En el libro nos proporcionan un dibujo parecido al que estoy mostrando en pantalla. Este círculo pequeño blanco con un contorno negro es la burbuja de aire que tiene una aceleración a que es vertical. Esto de aquí es el recipiente que contiene al agua y a la burbuja de aire. Esto de aquí es la superficie del agua y esto de aquí es la aceleración de la gravedad terrestre, que, como aparece en el dibujo que nos proporcionan los autores del libro, es un dato más a considerar. En el dibujo no nos aparece el soporte horizontal que está justo debajo del recipiente y que sostiene a estos tres elementos de aquí, por lo que nos hemos de imaginar que dicho soporte está presente. Recordemos que yo siempre escribo los vectores en negrita, por lo que estas dos magnitudes que aparecen en el dibujo son magnitudes vectoriales. Llamemos ρ sub a a la densidad del aire, que es constante, por lo que la burbuja de aire tiene una masa constante que yo llamo m sub b y que es igual a su densidad por su volumen. Suponemos que el recipiente es homogéneo, por lo que su centro de masas está situado en su centro geométrico y que tiene una masa constante que yo llamo m sub r. Llamemos v sub a al volumen de agua, que es constante, por lo que el agua tiene una masa constante que yo llamo m sub a y que es igual a su densidad por su volumen. En este problema consideraremos el sistema de partículas de masa constante formado por tres elementos: el recipiente, el agua y la burbuja de aire. El diagrama de cuerpo libre del sistema se muestra en la figura que estoy mostrando ahora mismo en pantalla. En ella se pueden ver las tres fuerzas peso, el peso de la burbuja, el peso del recipiente y el peso del agua, aplicadas en los centros de masa correspondientes, y también se puede ver la fuerza de reacción de enlace que el soporte horizontal situado debajo del recipiente ejerce sobre el recipiente, que es esta fuerza F de aquí. En el dibujo también se muestra los vectores de posición de las componentes en el eje Y de los centros de masa del agua, del recipiente y de la burbuja de aire. Todas las fuerzas que aparecen en el DCL del sistema de partículas son fuerzas externas a dicho sistema
y además están orientadas en la dirección del eje Y, como se puede ver en el dibujo. Necesitamos conocer la expresión de la componente en el eje Y del centro de masas del sistema. En el dibujo que estoy mostrando en pantalla se muestra un instante genérico del movimiento de la burbuja. En el dibujo aparecen los vectores de posición que he comentado anteriormente, el vector aceleración de la burbuja de aire y dos magnitudes escalares nuevas que son constantes y que son las siguientes. H sub r es la altura del recipiente y H sub AB es la altura del volumen conjunto del agua y la burbuja de aire. Llamemos I sub r a la componente en el eje Y del centro de masas del recipiente. Esta componente es constante e igual a la mitad de la altura del recipiente, porque hemos supuesto que el recipiente es homogéneo, por lo que su centro de masas está en su centro geométrico. Llamemos I sub A a la componente en el eje Y del centro de masas del agua e I sub B a la componente en el eje Y del centro de masas de la burbuja de aire. Calculemos I sub A. El volumen de agua V sub A es el volumen delimitado por la superficie del agua y los lados del recipiente menos el volumen del hueco interior relleno de aire que ocupa la burbuja. Es decir, el volumen V sub A es un volumen con un hueco dentro. Para hallar la componente en el eje Y del centro de masas del agua, es decir, para hallar I sub A en un instante genérico de tiempo, consideraremos que todo el volumen delimitado por la superficie del agua y los lados del recipiente, que llamaremos V sub T, ahora lo ocupa agua homogénea de densidad ρ, y trataremos al volumen total V sub T como un volumen compuesto de dos partes: el volumen V del hueco que ocupa la burbuja, que ahora está relleno de agua, y el resto del volumen, que es V sub A. Por ello, para calcular la posición de la componente en el eje Y del centro de masas del volumen total V sub T, aplicaremos la fórmula para el cálculo del centro de masas de los cuerpos compuestos. Aquí se muestra la fórmula correspondiente a la coordenada Y. El dibujo que muestro en pantalla ahora mismo muestra el volumen V sub T, que es el volumen contenido debajo de la superficie del agua y entre los lados del recipiente, es este que acabo de señalar con el ratón, y además en este dibujo también muestro las dos partes en la que divido a este volumen V sub T. Una de ellas es este pequeño volumen V, que es el que ocupa la burbuja y ahora está relleno de agua, y la otra parte es el resto del volumen de agua, que es V sub A. Bueno, pues pasemos a calcular la componente en el eje Y del centro de masas de V sub T. Aplicando la fórmula que he mostrado anteriormente, tenemos que esta componente es igual a la componente en el eje Y del centro de masas del volumen V sub A por la masa de dicho volumen, más la componente en el eje Y del centro de masas del volumen V por la masa de dicho volumen, dividido todo por la masa total del volumen V sub T. Haciendo unas operaciones sencillas, llegamos a esta expresión de aquí. Pero este I sub CMT en realidad es igual a la mitad de la altura H sub AB, siendo H sub AB la altura del volumen V sub T. Esto es así porque ahora V sub T está relleno de agua homogénea de densidad ρ, por lo que el centro de masas de V sub T está situado en su centro geométrico. Bueno, pues de esta ecuación de aquí
despejamos fácilmente I sub ag. Conocidos ya I sub r e I sub ag, estamos en condiciones de calcular la componente en el eje Y del centro de masas del sistema formado por los tres elementos recipiente, agua y burbuja de aire. Llamamos I sub c sub m a dicha componente y esta componente es igual a I sub r por m sub r más I sub ag por m sub ag más I sub b por m sub b, estando ahora la burbuja rellena de aire y todo esto dividido por la masa total del sistema. Hacemos unas operaciones muy sencillas y llegamos a esta expresión de aquí. La constante K agrupa a todos estos términos que son constantes y luego tenemos este sumando que agrupa a todos los términos en los que aparece I sub b. En el enunciado nos han dicho que la masa del recipiente junto con el agua es m, por lo que m sub r más m sub ag es m, y esta expresión de aquí se nos simplifica un poco a esta de aquí. Notemos que la expresión de I sub c sub m solo depende de la variable I sub b, porque el resto son todo constantes. Bueno, pues vamos a derivar la expresión de I sub c sub m dos veces respecto al tiempo para obtener la aceleración del centro de masas. Derivamos una vez en respecto al tiempo para obtener la velocidad del centro de masas, llamamos a la diferencial de I sub b respecto de t, v sub b, derivamos otra vez en respecto al tiempo para obtener la aceleración y llamamos a la diferencial de v sub b respecto del tiempo a sub b, pero es que a sub b es en realidad la aceleración a de la burbuja de aire que nos han dado en el enunciado. Por lo tanto, la aceleración del centro de masas tiene esta expresión final, que viene dada por la ecuación 3. Bueno, pues ya estamos en condiciones de escribir la ecuación de Newton del movimiento del centro de masas de un sistema de partículas, que es para nuestro sistema de partículas es este de aquí, es esta de aquí. Notemos que en la ecuación de Newton del movimiento del centro de masas del sistema de partículas solo se tienen en cuenta las fuerzas externas a dicho sistema. Esto es así porque las fuerzas internas a dicho sistema se anulan 2 a 2 por la ley de acción y reacción, es decir, por la tercera ley de Newton. Bueno, pues volvamos al diagrama de cuerpo libre del sistema que habíamos mostrado anteriormente y observamos que hay 4 fuerzas externas que son estas de aquí, los 3 pesos y la fuerza de reacción de enlace que el soporte horizontal que hay debajo del recipiente ejerce sobre el recipiente. Bueno, pues sabidas esas fuerzas externas, las ponemos en la ecuación de Newton. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que como en este problema todas las magnitudes vectoriales están orientadas según la dirección del eje Y, basta considerar la componente en el eje Y de la ecuación vectorial del movimiento del centro de masas del sistema para resolver el problema, porque estas fuerzas son 0, estas fuerzas son 0 y por lo tanto las correspondientes aceleraciones, componentes de la aceleración del centro de masas del sistema también son nulas. Bueno, pues poniendo ahora todas las fuerzas externas al sistema, que están orientadas todas según la dirección del eje Y, tenemos este miembro de la ecuación de Newton. Y bueno, hacemos unas operaciones muy sencillas y lo hemos de igualar a la masa total del sistema por la aceleración del centro de masas del sistema, que solo tiene componente en el eje Y. Esta es la ecuación vectorial y esta es la correspondiente ecuación escalar. Pero es que sabemos la expresión de la aceleración del centro de masas del sistema, porque ya la habíamos calculado. Bueno, pues la sustituimos aquí
y hacemos todas las operaciones necesarias para despejar a la fuerza F. Obtenemos esta ecuación de aquí, la ecuación 5. El módulo de la fuerza F que hemos obtenido en la ecuación 5 es el de la fuerza que ejerce el soporte en el recipiente. Pero por la ley de acción y reacción, la tercera ley de Newton, este módulo es el mismo que el de la fuerza que ejerce el recipiente sobre el soporte, que es la que explícitamente nos piden en el enunciado. Notemos que en la ecuación 5 aparecen dos magnitudes auxiliares, la densidad del aire ρ sub a y la masa de la burbuja de aire m sub b. Pero ahora nos hemos de percatar que la masa de la burbuja m sub b es despreciable en comparación con m, que es la masa del conjunto recipiente más agua, y que la densidad del aire ρ sub a es despreciable en comparación con la densidad del agua ρ. Por ello, se puede considerar lo siguiente, que m más m sub b es aproximadamente m con un grado de aproximación muy alto, y que ρ menos ρ sub a es aproximadamente ρ con un grado de aproximación muy alto. Por lo tanto, introduciendo estas dos aproximaciones en la ecuación 5, finalmente nuestra expresión para F es esta de aquí, que he escrito de nuevo dentro del recuadro. Esta es la respuesta a la que hemos llegado nosotros tras resolver el problema. F es igual a m por g menos ρ por v por a. Comprobemos si la respuesta que nosotros hemos obtenido coincide con la que nos habían proporcionado los autores del libro. F es igual a m por g menos ρ por v por a. En efecto, la respuesta que nosotros hemos obtenido tras resolver el problema coincide con la que nos habían proporcionado los autores del libro. Bueno, pues en realidad ya hemos resuelto el problema. Ahora, como siempre hacemos, para finalizar, vamos a repasar unos puntos que han sido importantes en la resolución del problema. En muchas ocasiones es necesario introducir magnitudes auxiliares para resolver el problema. En este problema hemos necesitado introducir numerosas magnitudes auxiliares, como la densidad del aire ρ sub a o el volumen del agua v sub a, entre otras. Estas magnitudes desaparecen en el proceso de resolución del problema y no aparecen en la respuesta final. No obstante, es imprescindible usarlas para poder resolver el problema. En la dinámica de sistemas, lo más recomendable suele ser trabajar con los sistemas más grandes posibles, es decir, los que incluyan más elementos, porque así se maximiza el número de fuerzas internas al sistema que no se incluyen en la ecuación de Newton del movimiento del centro de masas del sistema. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que lo ideal es que el sistema elegido tenga masa constante. Es decir, el objetivo sería elegir el sistema más grande posible de masa constante. En este problema concreto se ha elegido trabajar con el sistema de masa constante formado por tres elementos: el recipiente, el agua y la burbuja de aire, lo que permite incluir al empuje ejercido por el agua sobre la burbuja de aire como una fuerza interna. Bueno, pues hasta aquí la segunda sesión que hemos dedicado al movimiento del centro de masas de los sistemas de partículas. Este es un tema de gran importancia en mecánica, por lo que vamos a dedicarle más sesiones. Espero que os haya parecido interesante el problema y nos vemos en la próxima sesión.